Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Muy bien. Muy bien, recordarán ustedes que nos hemos quedado en el punto, ya estamos empezando el quinto mandamiento, ¿verdad? Y estamos en el segundo punto del catecismo que habla sobre el quinto mandamiento. Y es el punto 2259. 2259. Muy bien. Como siempre, vamos a leerlo y de ahí hacemos algún pequeño comentario, ¿verdad? Lo que el catecismo nos está haciendo ahora es ponernos en los fundamentos bíblicos de este mandamiento. Bien, dice así, punto 2259. Qué bien que estén atentos y así. Muy bien. La Escritura. En el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Está citando aquí el catecismo, Génesis 4, del 10 al 11. En realidad, casi todo ese capítulo cuarto, porque al inicio empieza con 8 al 12. Nosotros vamos a ir leyendo un poquito por partes este pasaje, ya que nos lo está aquí mostrando el catecismo, por varias razones, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, porque ese precepto, este pasaje, ya nos está diciendo aquí algo interesante en este punto 2259, que el hombre se ha convertido en el enemigo de sus semejantes. Pero recuerden que cuando hemos leído Génesis 2, nosotros vemos que la mujer es la ayuda adecuada y forman una sola carne. Entonces, el efecto de Dios es precisamente eso, ¿no? La unidad por el amor, o por medio del amor, la unidad, ¿verdad? Pero el pecado lo que trae es la ruptura. No, nos empezamos a tratar no como amigos, sino como enemigos, ¿no? Ya el catecismo nos está dando ya esta pauta que es ya bien importante. Creo que vamos a ir al capítulo 4 de Génesis. Vamos a buscar el capítulo 4, los versículos del 1 al 5. Conoció el hombre a su mujer, que concibió y parió a Caín, diciendo: he alcanzado de Yahvé un varón. Volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor y Caín labrador. Y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se la hizo también Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse Yahvé de Abel
y su ofrenda. Pero no de Caín y la suya. ¿No falta una frase? Nos ha dejado así con la expectativa. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Bueno, es una frase importante, ¿sí? Se enojó, se enfureció, ¿verdad? O sea, Caín tiene envidia de su hermano Abel. Bueno, podría parecer que Caín se sentía como postergado, como en la sombra, como discriminado, ¿no? Utilizando estas palabras que usamos ahora. Digamos que aquí comienza un pecado que se introduce por la envidia, por los celos, por la ira, por la codicia, nos ha dicho el catecismo. Por ahí, fíjense, por ahí comienza el pecado contra la vida. Esas son las pautas que tenemos que rescatar de acá. Por eso hay que vigilar tanto el tema de la envidia, de los celos, de la ira, de la codicia. Porque por ahí comienza, nos está diciendo el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que por ahí comienza el pecado contra la vida. El asesinato de Abel por su hermano Caín comienza por el pecado donde Caín deja de disfrutar de la vida de su hermano. Deja de disfrutar de la vida de su hermano. Es decir, en lugar de decir viva mi hermano o viva la vida, que no me molesten los dones que mi hermano ha recibido, que todo lo bueno de los demás también revierta en beneficio mío, en vez de pensar de esa manera, digamos en positivo, en lugar de entender que la vida, lejos de hacerme sombra, me ilumina, me enriquece, comienza las consecuencias del pecado contra la vida y atacar a la vida de esta manera a través de los celos y a través de la envidia. Es muy parecida esta historia, muy parecida en el fondo a la reacción que tiene el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. En el fondo no aguanta el bien de su hermano cuando él regresa a la casa. Entonces vemos que el pecado contra la vida comienza cuando nosotros, no solamente cuando hacemos mal a la vida del prójimo, sino cuando no la gozamos. Cuando dejamos de sentir el don del hermano como un don que también es para mí. Entonces, los dones que Dios nos da, no necesitamos ser titulares de ellos para disfrutar de ellos. Los dones de los que nos rodean son un signo de que Dios también me ama por medio de esos dones o de esos hermanos. Es muy importante caer en la cuenta de esto, ¿no? Porque si no caemos en la cuenta de esto, la verdad es que la violencia inevitablemente se nos introduce en el corazón. De tal manera que los demás son mis competidores, me hacen sombra. Mi hermano es mi enemigo. Tengo que negarle a él para afirmarme yo. Y qué horrible es eso. Por ahí se introduce el pecado contra la vida. Entonces podemos decir que los dones de Dios se suman. Los dones que Dios da a mi hermano son también dones para mí. Hay un cuentecillo o una historia que dice que en la India hay un pájaro que se llama nibo, que cuando hace buen tiempo no canta y está triste. Mientras que si hace mal tiempo, el pájaro se pone a cantar. Como aquello de que al mal tiempo, buena cara, ¿no? Bueno, pues este pájaro es la imagen del envidioso y del celoso, según dicen las historias de estas gentes que viven por allí, al cual le pone triste los dones de los demás. Bien, pues recordemos aquellas palabras que aparecen en la parábola del hijo pródigo, ¿no? El papá le dice al hijo mayor, deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Es decir, disfruta del bien de tu hermano. El Señor se dirige a Caín y ¿qué le dice? Le hace una pregunta. Una pregunta normal de un papá. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano?
En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor le dice al padre, ese hijo tuyo. El papá le contesta, tu hermano. Ese diálogo también hay que tomárselo como muy en serio y al pie de la letra, ¿no? No está ahí por gusto. Entonces, uno de los aspectos que hace más grave la violencia es que se ejerce contra tu hermano. Bien, ya hemos leído de Génesis 4, nos ha dado la noticia de que Caín y Abel están ofreciendo sacrificios a Dios, quizá como las primicias o de repente al terminar el año en acción de gracias. Bueno, de una manera o de otra, eso no nos lo está clarificando el texto, ¿no? Pero lo que sí podemos entender es que a la hora de ofrecer el sacrificio, las disposiciones internas de cada uno son diferentes. Dios que ve el corazón, una vez más. Según la tradición hebrea, Caín ofrecía productos de mala calidad, mientras que al parecer Abel ofrecía lo mejor. Abel es un hombre de fe. Vamos a buscar Hebreos 11:4 para que vean ustedes que no me lo invento. Hebreos 11:4. Que la Biblia nos dice muchas cosas muy bonitas. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía. Por esa fe. O sea que aquí hay una disposición interior de acuerdo a la virtud de la fe. Nos está regalando este detalle la carta a los hebreos. Y es evidente que Dios siempre acoge la oración hecha con fe. Cuanto más fe, mejor acogida será por el Señor. También tenemos aquí una nota interesante que está en Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Y del 8 saltamos al 29. Es decir, capítulo 15, versículo 8 y versículo 29. Yahvé aborrece el sacrificio de los malvados, pero acoge con alegría la oración de los justos. Y ahora el versículo 29. Yahvé se mantiene alejado de los malos, pero atiende a la oración de los justos. Tendremos como una aclaración de esto, por ejemplo, en el Magnificat. En el Magnificat, es decir, el cántico de la Virgen Santísima, que lo recordamos el día sábado, ¿verdad? La visitación. Pues ahí dice la Virgen Santísima que a los soberbios Dios los aleja de su mano, pero a los humildes los aproxima hacia Él. Entonces, los que tienen fe, los justos, los humildes, vamos hilando, ¿verdad?, las cosas que le gustan a Dios y vamos viéndonos también las cosas que Dios no quiere. La soberbia en este caso, aquí está hablando de los malignos, ¿no?, los malvados, ¿no?, etcétera. O sea que, de alguna manera, se nos está explicando cómo Dios manifestó su complacencia por el sacrificio de Abel. Se nos está describiendo el corazón de Abel, pero a la vez se nos está describiendo el corazón de Caín. Por esa razón, Caín no... Pero a veces lo fácil es atacar al otro, en lugar de examinarse a sí mismo y decir, a lo mejor la falta está en mí, a lo mejor lo equivocado estoy yo. A lo mejor el que tengo que corregir soy yo. Quizá Caín en su cabecita pensaría, ¿no? Pues bueno, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Si quito en medio a Abel, a Dios no le queda más remedio que mirarme a mí. Pues no va a ser así la historia. Ya se ve que todo eso es caminito del demonio porque Dios ama la vida.
y Dios ama que el pecador se convierta y venga a su corazón. Lo que sucede aquí es que Caín se encoleriza al verse reprobado. Vamos a buscar ahora también Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Vamos encontrando en la Biblia distintos momentos en que nos hablan de esto, de este pasaje de Génesis 4. No como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. El texto de Génesis nos dice que él andaba cabizbajo, ¿no? O sea, como no estaba con la cara alegre y el entusiasmo, estaba como pensando en vengarse. Bueno, los dos eran queridos por el Señor. Entonces, hay veces que los que vivimos bajo el manto de la Virgen María, ¿no? Custodiados por la Iglesia, ¿no? Hijos de la Iglesia, ¿no? Pues tenemos que tener mucho cuidado con estas cositas porque el maligno nos va a tentar. Y muchas veces entre nosotros va a surgir, ya sea en la familia, ya sea en los grupos de parroquia, ya sea entre amistades, ya sea en el trabajo, nos va a tentar con el tema de los celos o de la envidia. Esto, como vemos, es un hecho frecuente en las páginas del Antiguo Testamento y sucede también en la historia de la Iglesia, desde el comienzo del Colegio Apostólico. Entonces, a veces, pues casi podríamos dividir el grupo de los que estamos en la Iglesia entre los que queremos ser fieles al Señor y nos alegramos por todo lo que es bueno, pero los hay que estamos tristes y estamos ahí con esa crítica, con ese dolor de corazón, con esa angustia, andamos cabizbajo, estamos siempre pesarosos, estamos siempre... También en esto entra mucho lo que se llama el vicio de la acedia. La acedia es la tristeza por el bien que Dios nos da. Así como la envidia es la tristeza por el bien que tiene el hermano. La envidia es eso. La acedia es una tristeza que tenemos dentro de nosotros, con todo lo que trae, ¿verdad? Por el bien que Dios da. Ya sea a una persona o a otra. Por ejemplo, yo que sé, a alguno de ustedes, pues Antonio, Dios le da el don de comunicar el Evangelio y es un fantástico catequista, todos quieren que igual... Ven conmigo. Pues ya todo eso, ¿verdad? Ya es el tema de la acedia. El demonio va a tentar para generar división. Ay, ¿por qué no me pongo a buscar gente para que les catequice? Podría ser mucho más productivo. Si es que Dios le ha dado a él ese don de la palabra. En lugar de estar ahí rompiendo y resquebrajando mi corazón. Dice San Basilio, que es uno de esos grandes padres de la Iglesia, es la envidia un pesar de la prosperidad del prójimo. Es la envidia un pesar de la prosperidad del prójimo. De ahí que las tristezas ni las congojas abandonan jamás al envidioso. Sobresale uno entre muchos por las dotes de su alma. Es admirado y emulado por su cordura y elocuencia. Es otro rico y espléndidamente dadivoso en sus limosnas y en su trato con los necesitados, y es muy alabado por aquellos a quienes hace beneficios. Pues bien, todas esas cosas son llagas y heridas que le hieren en medio del corazón. Al envidioso, se entiende. Y lo más terrible de la enfermedad, él lo llama enfermedad, lo más terrible de la enfermedad es que ni siquiera se descubre. El envidioso anda con la vista baja, el cabizbajo, anda con la vista baja y está melancólico y se inquieta y se irrita poco a poco y perece bajo ese mal. Si se le pregunta sobre su pasión, se avergüenza de declarar su desgracia y de decir: soy envidioso y cruel. Me afligen los bienes del amigo y lamento la alegría de mi hermano, y no tolero la presencia de los bienes ajenos, sino que tengo por calamidad la dicha de mi prójimo.
Así debía expresarse si quisiera decir la verdad. Mas prefiriendo no descubrir nada, tiene apresada en su pecho la enfermedad que abraza y roe ocultamente sus entrañas. El envidioso goza con la desgracia de los demás. No haya el envidioso médico para su mal, ni puede encontrar alguna medicina que calme la pasión. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque vamos a suponer que yo voy a consultar, ¿no?, al padre, mire, padre, es que yo veo esto, me pasa esto, ¿no? Entonces el padre te dice, bueno, pues ya está. El padre está a favor de aquel y a mí me menosprecia. Es que es muy real lo que está diciendo aquí San Basilio, ¿eh? No haya el envidioso médico para su mal. No haya médico para su mal. Ni puede encontrar alguna medicina que calme la pasión, siendo que la Sagrada Escritura está llena de tales remedios. Quédale un remedio para su mal, la ruina de alguno de los que envidian. Es bien bonita la explicación que hace San Basilio, pero bueno, algún día se la venderé. Casi hay como una raíz irreligiosa en los rechazos que nos está relatando la Sagrada Escritura. Por ejemplo, recuerdan que con Moisés empiezan murmuraciones y hay un intento incluso de apedrearle. Hay también un rechazo de los jueces, en particular de Samuel. Más tarde se rechaza también a los profetas. Pero vamos a buscar 1 Samuel 8:7, porque vean qué palabritas dice ahí el Señor, lo cual nos pone en reflexión, por supuesto. 1 Samuel 8:7. Con esto lo que estamos dándonos cuenta es que ese tema de la envidia, que ya sabemos que viene del diablo, ¿verdad? Porque por envidia entró el pecado en el mundo, es más frecuente de lo que nos pensamos. Pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reines sobre ellos. Usted recordará seguramente aquel capítulo de un evangelio, que no les voy a decir cuál es, para que ustedes se molesten en buscarlo, donde el Señor dice es que lo que hicieron a uno de estos humildes, a mí me lo están haciendo. Pero fíjate si esto ya viene de lejos, porque ya en el libro de Samuel ya está utilizando ese argumento. No es a ti a quien rechazan, me están rechazando a mí, porque finalmente yo te he puesto ahí. Entonces, cuando te rechazan a ti, me están rechazando a mí. En lugar de pelear contra Dios directamente, ¿verdad?, se pelea contra el que está ahí representando a Dios. Para que yo no reine sobre ellos, porque la soberbia siempre trae eso, ¿verdad? O sea, no se acepta la elección, no se acepta la gracia. Vamos a buscar ahora Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Hoy estamos haciendo trabajar a la Sagrada Escritura. Está muy bien. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que será clemente. Pues queda bastante claro, ¿no? ¿Dios sabe lo que hace o no sabe lo que hace? Pero parece que cuando entramos en ese camino de envidia, parece que Dios nos tendría que consultar a nosotros para a ver a quién tiene que darle la gracia. Yo hago gracia a quien hago gracia, y yo tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y ustedes deberían estar contentos de que yo estoy actuando, de que estoy cerca de ustedes. ¿O acaso les molesta que esté cerca de ustedes, no? Bueno, así nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de que es muy relevante todo esto que estamos viendo
y que tiene que ver con parte del quinto mandamiento, ¿no? Porque es como un preámbulo, un caminito que se inicia hasta llegar, Dios quiera que nunca, a la muerte del otro. Pero en la historia de Caín y Abel así sucede. Vamos a buscar, regresamos a Génesis 4, 6, 7, a la historia de Caín y Abel. Leemos el 6 y el 7. Versículos 6 y 7. ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, podrás levantar tu vista. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado en las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Es como un diálogo que tuviera el Señor con la intimidad de Caín, ¿no? Con su conciencia, ¿no? Y le está advirtiendo que aunque el pecado te esté acechando, puedes y debes dominarlo. Puedes y debes dominarlo. O sea, la libertad humana nunca queda disminuida por cualquier vicio que llegue o cualquier tentación que llegue a nosotros. Entonces, estos versículos 6 y 7 de Génesis 4 están indicando claramente que si Caín obra el mal, el demonio se convertirá en su dueño. Pero él puede dominarlo eligiendo el bien. Pues ¿cómo? Vámonos a San Pedro. Primera de Pedro 5, 8, 6, que es un clásico texto donde San Pedro habla bastante clarito de cómo librar esta batalla. Primera de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. El diablo está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Como ustedes no se hagan templados, fuertes, sobrios y no estén alerta, les dará la dentellada. Además, hay que tener presente que San Pablo nos da un consejito muy interesante al respecto. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Realmente parece que nos está describiendo lo que está sucediendo que acabamos de leer con Caín y Dios hablándole. O sea, atención, nunca vamos a ser tentados más allá de lo que nosotros podemos. Y siempre Dios es fiel y va a estar ahí. De alguna manera nos va a mandar su aliento, su fuerza, su soplo, ¿no? Su aliento para que nosotros venzamos. Pero en nosotros queda el que elijamos las armas de Dios o que sigamos las inspiraciones del maligno. Y desde luego no estamos aplastados por la tentación. Por tanto, también hay que quitar a veces toda esa literatura que nos ponemos, que no deja de ser un poquito de vanidad, ¿no? Que, ¡ay, qué pruebas estoy sufriendo! ¡Ay, cuántas tentaciones estoy pasando! ¡Ay, que... Mire, deje de ser el chico principal del circo, porque no está tentado más allá de sus fuerzas. Así que deje las lamentaciones que ya están escritas en la Biblia. Usted no está inspirado. Más bien, agárrese a la oración, haga penitencia, haga mortificación, y sea, porque Dios, que es fiel, está ahí a su lado. Pero es que hasta en la tentación nos gusta presumir de que soy el más tentado del mundo.
lo cual es una tontería porque te estás poniendo del lado de Satanás, ¿no? Lo que estamos viendo es que se está entablando, se está describiendo esa lucha interior en Caín. ¿Cómo se puede entablar en nosotros? ¿Él puede consentir o no? Vamos a seguir con Génesis 4, vamos a leer ahora el versículo 8. Seguimos con la historia de Caín. Génesis 4, 8. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, Caín ha sucumbido y empieza a maquinar cómo va a hacer su fechoría, ¿no? Impulsado por esa tentación, mata a Abel. Es posible que hubiera una discusión entre ellos, puede ser, ¿no? En la que Caín se fue excitando y acabó matando a su hermano. Puede ser que se diera eso. No sería nada del otro mundo, ¿no? De todas maneras, con este crimen, lo que estamos viendo es que la humanidad empieza a dar un paso más en su alejamiento de Dios. Se está introduciendo el primer crimen de la historia, según la narración de la Sagrada Escritura. Vamos a leer ahora del 9 al 12, en ese mismo capítulo, del 9 al 12. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Replicó Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Quizá una de las cosas más interesantes que podemos rescatar de aquí es que Dios tampoco deja de amar a Caín, a pesar de la maldad que ha cometido. Quiere ayudarle a entrar dentro de sí y a arrepentirse. Pero yo creo que hay que notar de nuevo la soberbia de la que se ha llenado Caín, ¿no? ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Y todavía le dice una mentira a Dios, ¿no? Como si no fuéramos capaces, porque es que el vicio nos nubla la inteligencia, ¿verdad? Como si no fuéramos capaces de reconocer lo que hemos hecho, ¿no? Ahí nos hacemos, no sé, ¿dónde estará mi hermanito Abel? ¿No? Y claro, le has cortado la cabeza, ¿no? Claro, si comparamos esta historia con la de Adán y Eva, la respuesta de Caín realmente es insolente. Es verdad que Adán y Eva respondieron de una manera avergonzada ante su pecado, ¿no? Y se excusaron, pero acá es una insolencia. El alejamiento de Dios va en aumento. Por lo mismo también el mal, y también lo será el sufrimiento humano. Es lo que van a expresar los versículos 11 y 12. La tierra que recibió la sangre de Abel se vuelve estéril. O sea que vimos que Yahvé había maldecido a la serpiente, ahora maldice a Caín, que es el instrumento también del diablo, para hacer seguir entrando el mal por medio de la envidia en este mundo, ¿no? Entonces, a causa de esta maldición, recordemos que la tierra se llamaba Adamaj, ¿no? Cuando hemos descrito la creación de Adán, dijimos que era Adán tomado de la Adamaj, ¿no? La Adamaj, ¿no? La tierra cultivable, ahora es estéril. Se agrava la maldición de Génesis 3, 17. Seguimos leyendo.
Vamos a leer ahora los versículos del 13 al 15 en el capítulo 4. No nos hemos movido de ahí, del libro del Génesis. Caín dijo a Yahvé: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo: no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Desde luego que desde el primer momento la misericordia del Señor siempre resplandeciente, ¿no? Es verdad que Caín se resiste a reconocer su pecado y cuando lo hace no se arrepiente ni pide perdón. Más bien se desespera. O sea que parece que se cierra el amor de Dios. Se cierra que Dios le ame hasta el punto de que pueda perdonarle semejante pecado. Como consecuencia, Caín va a llevar una vida errante. Va a ser como extranjero en todas partes, lo cual es terrible porque Dios había dado la tierra al hombre para que fuera señor de la tierra, ¿no? Y ahora él va como extraño, como extranjero, ¿no? Tendría que buscar el sustento y con temor de que el que le encuentre me puede matar. O sea, imagínate toda tu existencia huyendo porque cualquiera que te vea te puede matar, ¿no? A pesar de todo, Dios sigue protegiéndole, no le pone una señal para que nadie atente contra él. ¿Por qué? La vida es sagrada. La vida es sagrada. La sangre derramada no debe vengarse con otro derramamiento de sangre. No se soluciona el mal haciendo otro mal. ¿En qué consistió esa señal? Pues el texto no nos lo dice. Podríamos aventurar 1000 cosas, que se quedó calvo, por ejemplo, ¿no? Pero no, tranquilo, que no es eso, no es esa señal. No desciendes de Caín, porque se te cayó el pelo. No sabemos cuál es esa señal, no lo sabemos, ¿no? La cuestión quizá atacaba al aspecto físico, quizá que causaba horror a quien le veía. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero claro, sí que debía ser algo que se puede ver a distancia. Pero el texto no nos satisface esa curiosidad. Vamos a ver el versículo 16. Tan difícil nos será encontrar el versículo 16. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. ¿Cómo ha dicho? Caín dejó la presencia de Yahvé, ¿no? De Yahvé, sí. Interesante esa expresión, ¿eh? Es decir, se aleja. Porque bueno, si el único que me puede perdonar es Dios y me alejo de Él, ¿no? Qué terrible, ¿no? Al alejarse de Yahvé, pues el hombre se va alejando cada vez más de la felicidad del Edén. Hay que reconocer que a veces tenemos una psicología en nosotros bien complicada que nos ha quedado después de como herencia del pecado original, ¿no? O sea que resulta curioso, cada vez que cometemos un pecado, tomamos distancia de la persona contra la que hemos cometido el pecado. Y eso no debería ser así. Precisamente lo que dice el papá de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El Señor le dice al hermano mayor: ese del que te quieres separar es tu hermano. Es tu hermano. Algo lógico que le diría cualquier mamá y cualquier papá a sus hijos que se han peleado, si están en una situación semejante, ¿no? O sea, Caín parece que responde, ¿no? Como si estuviera molesto de que Abel fuera su hermano.
¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano, no? ¿Me tengo que ocupar de él? ¿Me tengo que preocupar de él? En el fondo, la violencia tiene también como un factor de suicidio. Es decir, que quien mata a su hermano se está matando a sí mismo. Se está como cortando de toda la realidad familiar. Estás matando a la carne de tu carne y a la sangre de tu sangre. En tu hermano estás matando algo que también es tuyo, pero además estás matando sobre todo tu propia alma, porque estás cometiendo un pecado muy grave. Ese interrogatorio es evidente, no lo tenemos que ver con ojos ingenuos, ¿no? Porque es muy profunda la pregunta que hace ahí Yahvé, una pregunta que está tocando directamente la conciencia de Caín. ¿Qué has hecho? Es la gran pregunta. La gran pregunta que uno se hace cuando revisa su conciencia, ¿no? ¿Qué he hecho hoy, no? Entonces, la pregunta de Yahvé, la pregunta la realiza Yahvé, pero en realidad no es una pregunta. Yahvé ya sabe lo que ha hecho Caín. Obviamente, no tiene que hacer una investigación ahí como un policía que va recuperando pruebas y hechos para saber después de una investigación. Yahvé ya sabe lo que ha hecho Caín. Es hacerle caer en la cuenta de la gravedad de lo que has hecho. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Porque se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. El clamor de los inocentes llega hasta Dios. Igual que el clamor de los israelitas en Egipto, ¿no? Llegó hasta Dios y ahí se suscitó el gran liberador que fue Moisés. Entonces, esto nos da también una enseñanza. La sangre de los inocentes no puede quedar sin respuesta. Dios escucha la voz de los débiles. O sea que la injusticia parece que al final logra tener la última palabra. Sin embargo, no es anónima ante Dios. Las palabras que dice ahí el Señor son muy fuertes, ¿no? Maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre inocente de tu hermano. Son muy fuertes estas palabras. Pero bien sabemos que este maldito que dice Yahvé no supone que Yahvé desprecia la vida de Caín. Que nadie toque a Caín, dirá. Que nadie toque a Caín, dirá el Señor. Es decir, atención, que nadie, escudándose con el mal que ha hecho ese señor, se erija en señor de la vida. No matéis a Caín. Pasamos al punto 2260. ¿Qué dice este puntito? La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Y yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Es un pasaje también de Génesis 9, 5, 6, que está citando aquí el Catecismo. Tenemos que reconocer que el Antiguo Testamento siempre ha considerado la sangre como un signo sagrado de la vida. Vamos a buscar Levítico 17, 14. Levítico 17, 14. Porque la sangre de todo ser viviente es su misma alma. Por eso mandé a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ningún animal, pues la sangre es su alma misma. El que la coma será eliminado. La validez de esta enseñanza, por supuesto, es para todos los tiempos, ¿no? Destaca por esa forma de revelarse o de manifestarse que tiene Dios nuestro Señor para con la humanidad de una manera paciente, de una manera perseverante, o sea, de ir caminando junto a su pueblo y se va dando a conocer poco a poco, de alguna manera haciendo siempre alianza con nosotros.
Y no porque el Señor no tenga la capacidad de revelarse completamente, sino porque nosotros vamos muy lentos. Vamos muy lentos. A veces, en lugar de caminar hacia adelante, caminamos hacia atrás, como estamos viendo con Adán, Eva, Caín, etcétera, ¿no? En este punto del catecismo se está resaltando el hecho de que hay que reconocer la vida humana como don divino. Esa es como la enseñanza primordial del catecismo, ¿no? Al mismo tiempo, pues una mirada también hacia adentro para que reconozcamos que hay una tendencia fratricida en el corazón del hombre, porque esos resquicios o heridas del pecado original están ahí, están ahí. Quizá a mí no se me ha ocurrido nunca matar a nadie, pero a veces el punto de la ira llega hasta tal grado, ¿verdad?, que somos capaces de desearle la muerte a alguien. Entonces, ese puntito está ahí, ese puntito está ahí. A lo largo de la explicación de este catecismo ha habido ocasiones para explicar de una forma o de otra cómo en la Sagrada Escritura parece que Yahvé puede bendecir la violencia y combate con los suyos. Bueno, quizá aquí hay que aclarar algo, hay que entender una cosa, y es que la tarea de la revelación que Dios ha tenido, pues es una tarea que ha ido manifestando una gran pedagogía. Es indudable, en los pueblos antiguos, tenemos grandes testimonios por todos lados, ¿no? Han sido pueblos tremendamente violentos y muchas veces en nombre de Dios. Basta con recordar los sacrificios aztecas encima de esas pirámides, ¿no?, que arrancaban el corazón en vivo, ¿no?, como algunas veces hemos comentado, ¿no? Al principio el género humano se regía casi por la ley de la selva, ¿no?, la ley del más fuerte, ¿no? Alguno puede decir, pues a lo mejor no han cambiado tantas las cosas, padre, ¿no? Pues sí, también es verdad que hoy día hacemos las cosas muchas veces guiados por esa ley del más fuerte. Quizá con guante blanco, puede ser. Pero hoy en día lo llamamos violencia de género, o sacrificar embriones, pero seguimos siendo violentos. El que haya visto cómo se hace un aborto con pinzas, hay una violencia ahí tremenda. Y uno se da cuenta de cómo el feto se defiende. Pero finalmente se le va arrancando el bracito, la cabeza, se le destroza, ¿no? Eso es de una violencia horrible. Es decir, que te lo hagan a ti ahora, que te cojan el brazo y te descoyunten, ¿no?, que lo arranquen con unas pinzas. Claro que es violento, es violentísimo. ¿Y eso ha cambiado? Pues a lo mejor con guante blanco, pero seguimos con eso ahí. Entonces parece que nuestro Señor tiene una gran capacidad para ir adaptándose, en este caso, al pueblo de Israel, al cual se le está revelando. Se ha adaptado a esas culturas violentas para ir poco a poco transformándolas desde dentro. Por eso el Señor en Ezequiel ya nos dice que ese corazón de piedra tiene que cambiarse en corazón de carne. Y eso que estamos en los tiempos de Ezequiel, que ya es bastante avanzado el tema del pueblo de Dios, pero parece que el corazón no acaba de aprender, ¿no? Somos bien duros, lentos, tercos, como quieran llamarle, ¿no? Cuando el Antiguo Testamento se viene a decir no seas violento en tus reacciones, hay por ahí algo que dice ojo por ojo y diente por diente. Si unimos las dos cosas, podemos entender un poquito qué es lo que se está pretendiendo. Es decir, no seas desmedido ni desproporcionado en tus reacciones frente a la violencia. Hay que poner un límite, no te pases. Si te sacan un ojo, pues tú le sacas un ojo, pero no los dos. Fíjense que hay veces que en la coyuntura que nos movemos ahora, nos puede mover un poquito a risa este comentario que les digo, pero hay veces que, por ejemplo, entre las pandillas o las maras o las llamen ustedes como quieran, ¿no? Si resulta que esta pandilla atacó a uno, ahora nosotros vamos a atacar a 5. Ah, pues has atacado a 5, pues ahora vamos a atacar a 10. Entonces aquí lo del ojo por ojo y diente por diente estaría como muy bien proporcionado. Evidentemente que con la ley de nuestro Señor Jesucristo todo eso va a cambiar. Pero estamos en aquellos tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos hay que poner una medida. Y esta es la razón por la cual no nos debemos extrañar cuando estamos observando que Yahvé se sirve de las propias guerras como un instrumento de revelación para decir que Dios ama al hombre. Por ejemplo,
cuando el pueblo de Israel comienza la conquista de la tierra prometida. Siendo que los pueblos a conquistar no se van a dejar, eran mucho más fuertes que Israel, más preparados. Es decir, si Israel va caminando por el desierto, ¿cuándo tiene un tiempo para hacer una espada? O hacerse un yelmo, o ponerse a forjar ahí unas protecciones para la conquista de Jericó. No hay tiempo, pero sin embargo los que están ahí estables ya tienen todo eso, ¿no? Y tampoco porque venga ahí un señor diciendo, oye, que Yahvé nos ha dicho que tenemos que entrar en tu ciudad, y decir, bueno, si lo ha dicho Yahvé, pasen, por favor, esta ciudad es de ustedes. Pues eso evidentemente ya se ve que no se va a dar. Entonces, de alguna manera se iba comprendiendo cómo Dios le amaba a Israel y le asistía en su debilidad. Entonces se va a dar todo aquello de las trompetas de Jericó, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto se va revelando poco a poco hasta llegar a la plenitud de la revelación con Jesucristo. En Jesucristo sí vamos a ver un rechazo a la violencia. Vamos a buscar, por ejemplo, Mateo 5, del 38 al 42. Mateo 5, del 38 al 42. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al malvado. Al contrario, si alguno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisara para una milla, vete con él 2. Da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado. Desde luego que es un gran crecimiento en la revelación. La Sagrada Escritura, desde luego, hay que leerla desde esta perspectiva, desde el crecimiento interno que tiene la revelación hasta llegar a la plenitud, que evidentemente es nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, en todas las misas, primero proclama el Antiguo Testamento y después el Evangelio. Casi en la mayoría de los casos así es. O sea, desde el Evangelio se entiende el Antiguo Testamento, no al contrario. El problema de muchas sectas es que precisamente es el de explicar el Evangelio desde los textos del Antiguo Testamento, lo cual es un menosprecio a nuestro Señor Jesucristo y la llegada del Salvador. Y evidentemente es una equivocación. Yo no he venido a abolir, sino a darle plenitud. Plenitud significa que ha ido un crecimiento, ¿verdad? Entonces, además hay que tener en cuenta de que hay muchos siglos que separan unos libros de otros en la Sagrada Escritura y evidentemente también las civilizaciones van mejorando. Esta es como la pedagogía de la revelación. Dios quiere suscitar como dos miradas, una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. La mirada hacia afuera es que Dios quiere cultivar en Israel la mirada del don de la vida. Hay que apreciar la vida, que la vida es un don de Dios. E insiste mucho en esto. ¿Para qué? Pues para que Israel caiga en la cuenta de que la vida no es tuya. La vida te la han dado. La vida es un don divino que te supera incluso. No es propiedad tuya. Y esto es algo básico. A ti nadie te ha pedido permiso para nacer. La vida se te ha sido dada. Y tampoco te van a pedir permiso para el día que pierdas la vida. Porque, ¿verdad? Como lo dice el Señor, no sabemos ni el día ni la hora. Pero también hay una mirada como hacia adentro. En la Sagrada Escritura quiere que nos miremos en el interior con una mirada autocrítica. ¿Para qué? Pues para que caigamos en cuenta de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Cuidado que esto tienes, cuidado que esto está.
eso de la ley de la selva pues está muy ligado al pecado original, como estamos un poquito comprobando, ¿no? Es verdad, hace mucho tiempo que gracias a Dios el hombre ha dejado de ser primitivo, pero viendo a los niños que uno de los primeros impulsos suyos es lo mío y yo primero. Y a veces los niños les quitas, hay que enseñarles a ser generosos y a veces hay que enfadarse con ellos para que dejen de tener ese corazón egoísta, podamos, o acaparador, ¿no? Y a veces si miramos nuestros propios impulsos, que ya no somos tan niños, lo que también brota es violencia, ¿no? Por eso es necesario que nuestra vida sea educada y reprimida. Una mirada hacia afuera, una mirada hacia adentro. En este punto del catecismo, el catecismo insiste sobre un pasaje de Génesis. Vamos a buscar ahí. Génesis 9, del 5 al 6. Génesis 9, del 5 al 6. Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuenta de ella a cualquier animal. Y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. En esa traducción que usted tiene, se traduce como la sangre que es vuestra alma. En otras traducciones encontrarán ustedes que suele ser la más frecuente, que es vuestra vida. Sangre es sinónimo de vida, ¿no? Bueno, quizá lo que se está diciendo en este pasaje del Catecismo, de la Sagrada Escritura, Génesis 9, del 5 al 6, es que reclamar vuestra propia sangre, O sea, reclamo que respetes tu propia vida y que respetes la vida de los demás. Eso está reclamando Dios. Te voy a pedir cuentas por la utilización de la violencia. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida. ¿Esta expresión no les recuerda algo? El Nuevo Testamento. No piensan en su tía ni en el libro del Quijote. ¿No les recuerda algo del Nuevo Testamento? Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida. Veo sus cerebritos moviéndose por aquí y por allá, buscando citas bíblicas. Les voy a dar una pista. Está hacia los pasajes de la Pasión. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Regresa tu espada a su lugar, porque aquel que a espada mata, a espada morirá. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que están tomadas finalmente sobre esta base. De todas maneras, toda la Biblia es palabra del Espíritu Santo, no es palabra de Dios, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos trasladado al refranero, por lo menos el refranero castellano dice: quien a hierro mata, a ver, todo eso lo saben, todos han tenido abuela, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Es comprobable en la historia del hombre, ¿no? ¿Cuántos dictadores han muerto víctimas de su propia violencia que ellos habían ejercido? O sea, tantas veces que se ha utilizado la violencia para conquistar el poder y otras tantas, esa misma violencia ha eliminado a los propios dictadores. Fíjense hasta dónde llega estos puntitos del catecismo tan certeros, ¿verdad? Pero también hay otros refranes, ¿no? Hemos dicho que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? El mal que hago se vuelve contra mí. También es un dicho que existe por... Y luego hay otro que es quizá más conocido. Lo que se siembra, eso es, ¿no? Se cosecha, ¿no?
O sea, si en tu entorno estás sembrando odio, mientras eso sea más fuerte, peor lo podrás controlar. Porque a veces uno tiene como una ira controlada, cree, ¿no? Pero si eso va subiendo, pues empieza ya, bueno, como eso que estás aguantando la vejiga o el globo, ¿no? Llega un momento, ¡puf!, ya te explotó porque uno se debilita, ¿no? El odio se vuelve contra uno. O sea que hasta en ese sentido es contraproducente seguir las directrices del pecado original. En cambio, si has sembrado amor y servicio, es fácil que coseches eso a su tiempo. Entonces esto es lo que podemos aprender, por ejemplo, leyendo una parábola que está en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer Lucas 16 del 1 al 8. En la Sagrada Escritura se aprenden muchas cosas, ¿eh? Lucas 16 del 1 al 8. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamo uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador, que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Ya nos hemos dado cuenta de que se está narrando la historia de un administrador que lo van a despedir, está ahí a puntito de que le den ahí el finiquito, ¿no? Y entonces decide usar la riqueza de su patrón para ganarse la mitad de sus deudores. De esta manera, pues quedaría condonada alguna de sus deudas, ¿no? Ante todo, nuestro Señor destaca que los hombres del mundo son más astutos y hábiles en sus cosas, en sus tratos, en comparación con los hijos de la luz. Y en cierta manera es muy, muy cierto eso, ¿no? Vamos a ver, señora, que está usted aquí sentadita. ¿Usted tiene control de su cocina? ¿De su armario? Y seguramente ya en su cabecita está ahí, pues tengo ahí garbanzos, tengo ahí frijoles, tengo ahí no sé qué, tengo ahí no sé cuántos, hace sus cálculos, hace su no sé qué, pues me falta no sé qué. Igualito si tenemos un negocio estamos ahí, si vendo esto entonces puedo comprar aquello. Bueno, estamos haciendo ahí siempre reflexión, pero le digo yo a usted tiene que hacer examen de conciencia todas las noches. Ay, ¿cómo se hace eso? Pues eso es que para este mundo somos muy astutos, pero los hijos de la luz para sus cosas nunca tenemos tiempo para nuestro examen de conciencia, para examinarnos, ordenar, a ver, tengo que rezar un poquito más para vencer estas tentaciones. Pues mire, esto es a lo que va esta parábola. En esta parabolita, el administrador, aunque es infiel, está utilizando las riquezas de su patrón de una manera creativa para su propio beneficio futuro. Eso es cierto. Lo cual sugiere que las riquezas se pueden utilizar para bien o para mal. Y que no son inherentemente malas las riquezas, sino que el uso depende del corazón de la persona. Además, nos recuerda también de que si alguien es infiel en lo pequeño, también lo va a ser en lo grande, lo cual implica que la integridad y la honestidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el manejo de las riquezas, son fundamentales.
La parabolita nos invita a reflexionar de cómo estamos utilizando las riquezas. Sí, parece que esa es la mirada más de frente, ¿no? Las riquezas que se nos confían, no solamente las de este mundo, sino también aquellas que se nos dan para que podamos alcanzar la vida eterna. Aquí vemos la astucia del administrador. Es cierto que en esta parábola no es una astucia virtuosa, por eso no se va a ganar el cielo, pero es un llamado que utiliza nuestro Señor a ser como más conscientes de cómo usamos nuestros dones y recursos para hacer el bien, obviamente. También nos dirá el Señor, ¿verdad?, al final de esta parabolita, que no podemos servir a dos señores y debemos de elegir servir a Dios por encima de todo, incluyendo por encima de las riquezas. Entonces, esta parabolita sirve para tener un llamado, para poner atención en que no permitamos que las riquezas se conviertan en nuestro amo. Tenemos ya un amo al cual tenemos que servir. Pero también tenemos que observar algo interesante en la manera de obrar de este administrador, y es que ante la perspectiva de que el dueño le va a votar, le va a pedir cuentas, empieza él por perdonar las deudas de sus subordinados, porque si él perdona, también a él le van a perdonar, aunque sean porque me deben un favor. Entonces, quien siembra perdón, también cosechará perdón. Esto también aprendemos de esta parabolita. Desde luego, lo que no debemos entender con eso de que todos los que empuñan una espada, a espada perecerán, como si Dios se fuera a vengar del pecado de uno. Evidentemente no es así. Es en el propio pecado donde ya está la penitencia. Cuando siembras el mal crece. En realidad, lo que se quiere subrayar, sobre todo en este texto que nos ha puesto el Catecismo, es que a imagen de Dios hizo él al hombre. De ahí que hay una enorme razón por la que tenemos que respetar la vida del hombre. Y esa enorme razón es porque somos imagen de Dios. Por tanto, insistimos en algo que va directamente con este mandamiento, o sea, la mirada positiva de este mandamiento. ¿Cuál es la razón por la cual la vida es sagrada? Y esta es una frase que tenemos que anotar. ¿Cuál es la razón por la cual la vida es sagrada? Pues porque tiene origen divino. Tiene origen divino. ¿Por qué es importante anotar esta frase? Pues les recomiendo que no falten el próximo día, porque ahí lo explicaremos. Dando cuenta de que estamos en el mes 6. Les esperamos aquí el próximo día para continuar con este punto del catecismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José. Santos ángeles de la guarda. Si alguien necesita Biblias o quiere, hemos traído de estas.